De multimillonario a terrorista. Nacido el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudí, Osama Bin Laden fue el 17º hijo, eran más de 50 hermanos, de Mohammed bin Awad bin Laden, importante magnate saudí de la construcción, y su 10ª esposa. El pequeño fue criado en un palacio en Jeddah, donde recibió una buena educación. Desde una edad muy temprana, destacó por ser un niño cortés, amable, atento, inteligente y compasivo. Sin embargo, no pudo disfrutar mucho de su padre, que murió en un accidente de helicóptero cuando él contaba con 11 años. Su vida transcurrió en el palacio, donde, según algunos rumores, al parecer infundados, celebraba con asiduidad fiestas y cometía todo tipo de excesos. Nada más lejos de la realidad. Osama decidió quedarse en Arabia para casarse con una sobrina de su madre de 14 años. Esto no hizo que dejase sus estudios de religión y ciencias económicas en la Universidad Abdulaziz, donde finalmente se graduó en ingeniería civil. Fue en su época estudiantil cuando entró en contacto con otros pensamientos políticos. Recordemos que compartía la doctrina wahhabi, mayoritaria entre los suníes, muy rigurosa, puritana, no aceptan plenamente la tecnología ni la música en el ámbito religioso, por ejemplo, y expansionista. Aunque el conocimiento de otras doctrinas más politizadas y anticlericales, sumado a sus antiguas creencias, centró las bases de su propio pensamiento. Entre sus ideas destacaba aquella que decía que los rebeldes eran mártires, y así lo demostró a partir de entonces con su participación en multitud de atentados. Su carrera terrorista fue meteórica. Comenzó en 1979 con el apoyo a los rebeldes afganos en su guerra contra la antigua Unión Soviética. Entre las acciones llevadas a cabo destaca la de organizar el reclutamiento de miles de voluntarios árabes. Fue en aquella época cuando una información sobre Bin Laden empezó a recorrer medio mundo. Presuntamente, la CIA se encargaba de entrenar no solo a este hombre, sino también a algunos de los terroristas árabes que se dividieron para iniciar una guerra civil durante la década de los 90. Los llamaron luchadores por la libertad. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos siempre negó todo vínculo entre la agencia de inteligencia y cualquier milicia talibán. Durante los años 80, Bin Laden dedicó sus esfuerzos a recaudar fondos y a asesorar a altos cargos árabes en Peshawar y Assam. También se valió de sus conocimientos en ingeniería para construir, con el beneplácito de la familia real saudí, campamentos, refugios y caminos para los soldados afganos. Durante este periodo incluso participó en varios combates y en 1988 fundó la organización Al-Qaeda junto con Ayman al-Zawahiri y otros 14 socios. Su significado en árabe era del todo común, la base, y pretendía unir a todos los grupos de militantes dispersos de cualquier región para luchar contra los soviéticos y posteriormente contra Estados Unidos. Su política de actuación tenía dos vertientes: una centrada en la guerra de guerrillas como la de Afganistán y otra en acciones violentas destinadas a provocar un levantamiento popular que diera lugar a una nueva era para los musulmanes en todo el mundo. Hay un hecho que hace que Bin Laden decida romper su relación con el régimen saudí y hasta con su propia familia: el apoyo de Arabia Saudí a Estados Unidos durante la Guerra del Golfo en 1991. Osama se siente traicionado y decide exilarse a Sudán, donde dirigirá una empresa como tapadera terrorista. Acababa de convertirse en el mayor enemigo de ambos países, principalmente de Estados Unidos. Entre 1983 y 1998, decenas de atentados se sucedieron en todo el mundo gracias al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Beirut, el Líbano, las Torres Gemelas del World Trade Center.
Según sus propias palabras, solo quería establecer un verdadero Estado Islámico en Arabia Saudí, que a su juicio se había convertido en una colonia estadounidense. Y añadió que estas acciones no pretendían declarar la guerra a Occidente, sino al régimen norteamericano que está en contra de todos los musulmanes. Las famosas fatwas, decretos religiosos en forma de carta que Bin Laden envió entre 1996 y 1998, en las que declaraba la guerra santa contra Estados Unidos, pusieron en alerta roja al país de la libertad. Se estaba preparando algo grande: el atentado del 11 de septiembre. Lo que menos podíamos imaginar aquel 11 de septiembre de 2001 es lo que sucedería a primera hora de la mañana en 3 puntos de Estados Unidos. 4 aviones de pasajeros, previamente secuestrados y con toda su tripulación y pasajeros dentro, cambiaron su ruta poniendo rumbo al World Trade Center de Nueva York, el Pentágono en el condado de Arlington y a Washington, posiblemente con el objetivo de atentar contra el Capitolio o la Casa Blanca. Los 4 aviones volaban con el depósito lleno y antes de ser desviados de su ruta, se dirigían a Los Ángeles y San Francisco. Los 2 primeros impactaron contra las famosas Torres Gemelas de Manhattan. El segundo impacto, retransmitido en directo por las televisiones a nivel mundial, hizo que se descartara la teoría de un accidente. Durante varios minutos ambos edificios se tambalearon hasta que finalmente se derrumbaron. La Torre Sur a las 9:59 horas y la Torre Norte a las 10:28 horas. Un ensordecedor estruendo hizo retumbar el suelo y la zona se llenó de polvo y escombros. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló a las 9:37 horas contra una de las fachadas del Pentágono en Virginia, motivo por el que se procedió a la evacuación del Congreso y la Casa Blanca. A las 10:03 horas, el vuelo 93 de United Airlines se estrelló antes de llegar a su destino en un campo de Shanksville, Pensilvania. Según las investigaciones de la comisión del 11 de septiembre, las aeronaves fueron secuestradas tras amenazar a las tripulaciones con navajas, aerosoles y la supuesta colocación de bombas. Los atentados provocaron más de 3.000 muertos, cerca de 6.000 heridos e incontables desaparecidos, además de la muerte de los 19 terroristas. En octubre de 2003, la televisión Al Jazeera reprodujo una grabación de Bin Laden en la que reivindicaba los atentados del 11 de septiembre con la frase: «Es vuestra propia mercancía que os ha sido devuelta». Un año más tarde, en plena campaña electoral estadounidense, volvió a aparecer leyendo una carta en la que explicaba los motivos de los atentados del 11 de septiembre. بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء براس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. Fue ideado en 1982, cuando Estados Unidos permitió a Israel invadir el Líbano, dijo el líder yihadista. El atentado del 11 de septiembre contra Estados Unidos no fue el único perpetrado por Bin Laden y su organización terrorista Al-Qaeda. Le siguieron los ataques a 2 países que estuvieron en la famosa cumbre de las Azores de 2003, en la que se reunieron los presidentes de gobierno de Reino Unido, España, Portugal y Estados Unidos. Al atentado contra este último le siguieron los de Madrid del 11 de marzo de 2004 y los de Londres del 7 de julio de 2005. El 11 de marzo supuso un terrible mazazo contra la capital española. Aquella mañana,
En plena hora punta, 10 explosiones casi simultáneas afectaron a 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, cobrándose la vida de 192 personas e hiriendo a más de 1.800. La rápida actuación de la policía evitó la detonación de otros 3 artefactos que explotaron de forma controlada. A pesar de las hipótesis que se barajaron en un primer momento y que apuntaban a la organización terrorista ETA como la única responsable de lo ocurrido, investigaciones posteriores concluyeron que una célula de terroristas yihadistas pertenecientes a Al-Qaeda estaba detrás de la barbarie. Miembros de la misma organización que el 7 de julio de 2005 hicieron detonar 4 bombas en la red de transporte público de la capital británica, también en plena hora punta de la mañana. 3 de los artefactos explotaron con un intervalo de 50 segundos en 3 vagones del metro. El cuarto había sido colocado en un autobús en la plaza Tavistock. Durante el ataque fallecieron 56 personas, incluidos los 4 terroristas, y hubo 700 heridos. Esta agresión fue una de las más sangrientas en el Reino Unido desde la ocurrida en la localidad escocesa de Lockerbie en 1988. Sin embargo, Al-Qaeda volvió a actuar 14 días después del primer atentado al explosionar nuevamente en Londres 4 bombas, 3 en la red del metro y 1 en un autobús. Afortunadamente, no se tuvieron que lamentar víctimas mortales debido a la baja intensidad de las detonaciones. Los mensajes televisados de 2003 no serían los únicos que Bin Laden lanzaría al mundo para explicar los motivos de sus violentas acciones. Entre ellos destacaríamos uno de junio de 2009 dirigido al presidente Barack Obama, en el que le acusa de sembrar nuevas semillas de odio y venganza. Hasta su muerte en mayo de 2011, Bin Laden estuvo desaparecido. Solo se supo de él a través de videos que la cadena qatarí Al Jazeera emitía. Las fuerzas de seguridad de medio mundo, principalmente las estadounidenses, estaban tras su pista. Se le ubicó en parajes recónditos de Pakistán, en cuevas y montañas, pero nadie daba con su paradero. Hasta que ese día llegó. El 1 de mayo de 2011 se puso en marcha la llamada Operación Jerónimo y unidades del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de Estados Unidos, en coordinación con la CIA, asaltaron el refugio del terrorista en la localidad de Abbottabad, Pakistán. El enfrentamiento se saldó con la muerte a tiros de Bin Laden y de 4 personas más, entre ellas la esposa del millonario saudí. El cadáver de Laden apareció completamente desarmado y con 2 disparos. Uno en el ojo izquierdo y otro en el pecho. Algunas fuentes informaron de que utilizó como escudo humano a su propia mujer, aunque la versión oficial descartó ese dato. Una vez conocido el incidente, surgieron una serie de controversias que cuestionaban la veracidad de las informaciones ofrecidas por el gobierno americano. Entre ellas, ¿por qué no se pudo arrestar vivo al terrorista? ¿Y a qué se debió el accidente de helicóptero sufrido por uno de los operativos militares estadounidenses? Otra de las polémicas sobrevino cuando se lanzó el cuerpo de Bin Laden al mar para, presupuestamente, evitar que le convirtieran en mártir en su país. Todo ello se sumaba a la negativa del gobierno de Estados Unidos a publicar las fotografías y las muestras de ADN que habían recogido el día del incidente. A partir de aquí, numerosos investigadores apuntan a que Estados Unidos oculta la verdad de la muerte de Bin Laden. Incluso Amnistía Internacional denunció la supuesta ilegalidad cometida como consecuencia del asesinato de un hombre completamente desarmado. Osama Bin Laden dejó tras de sí cientos de atentados, miles de muertes, 4 esposas y 19 hijos. Uno de ellos pidió asilo político en España en 2008, pero le fue denegado. Con el asesinato de uno de los terroristas más buscados, Estados Unidos creyó que erradicaría el terrorismo, pero nada más lejos de la realidad. La herencia de Bin Laden sigue activa y, según los expertos en terrorismo yihadista, nunca se ha ido.
permanece fuerte y se prepara para volver a atacar a Occidente. Existen muchas teorías de conspiración que atribuyen la planificación y ejecución de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos a más sujetos además de Al-Qaeda. La más destacada es que el derrumbe del World Trade Center fue el resultado de demoliciones controladas en lugar de fallas estructurales debido al impacto y al fuego. Otra creencia prominente es que el Pentágono fue alcanzado por un misil lanzado por elementos del interior del gobierno de Estados Unidos. Los posibles motivos para tales acciones, según los teóricos, incluyen justificar la guerra de Afganistán y la de Irak para promover intereses geoestratégicos. Otras teorías giran en torno a que las autoridades y el gobierno estadounidense ya tenían conocimiento de los ataques y no hicieron nada para evitarlos. Lo cierto es que 19 años después de estos atentados, los verdaderos orígenes de los ataques todavía no están del todo claros, aunque la teoría universal que culpa a Al-Qaeda es la más consistente.